Mencionamos en un video anterior que los materiales que están incorporados a un dibujo, o bien aquellos que se encuentran en librerías personalizadas, pueden ser editados. Podemos modificar sus características. Para ello es tan simple como seleccionar, decíamos, ya sea de una biblioteca personalizada o de los incorporados al dibujo, hacemos doble clic sobre el material deseado. Esto abre una nueva paleta que voy a ubicar ahorita en pantalla a la derecha del explorador de materiales para ver juntos ambos elementos. Decíamos, esto abre una paleta llamada editor de materiales. Observe que en la parte superior tengo una simulación de ese material. La forma de esa simulación puedo modificarla con Options y podemos tener una simulación de forma cilíndrica, en un lienzo, un jarrón, etcétera. La lista de las formas puede usted verlas aquí. Podemos, decíamos, modificar las características de ese material seleccionado utilizando esta paleta, el editor de materiales, en donde en la parte inferior podemos ver las distintas características que podemos modificar. Sus niveles de reflectividad, sus niveles de transparencia, las características que van a adquirir los cortes, la autoiluminación y el relieve. Cada una de esas características está definida o está descrita en el texto. Por otra parte, desde este mismo panel podemos crear materiales nuevos. Observe que podríamos crear un material duplicando el material existente, es decir, este que tengo en este momento en el editor. Al duplicarlo, puedo darle un nombre nuevo. Aquí le voy a poner acero inoxidable personalizado. Y observe que ese es el nombre que va a adquirir este material entre los incorporados al dibujo. Es decir, he duplicado el material, lo he incorporado al dibujo para después eventualmente ser incorporado a algún objeto 3D. Y ese material duplicado podemos ahora sí jugar con sus distintas características. Podríamos cambiar su color, podríamos añadirle una imagen de textura, el difuminado, el lustre, etc. En el texto mencionamos que las características modificables de cada material dependen del material mismo. Evidentemente, las características, por ejemplo, de un cristal no van a ser las mismas que las de un metal o que las de un muro de piedra, por ejemplo. También podríamos crear un material nuevo, ya sea a partir del material global que decíamos que no tiene características en sí mismo, o bien podemos utilizar una plantilla de material. Por ejemplo, aquí donde dice crear material, podemos utilizar cerámica, concreto, cristales, metal, plástico, espejos, roca, agua, maderas, etc. Por ejemplo, si escogemos una piedra, vamos a tener una plantilla de lo que sería un nuevo material, pero nosotros podemos dar a crear modificaciones en el patrón de relieve, por ejemplo usando una textura distinta, y trabajar un poco los relieves de acabado. En otro ejemplo, en el caso de los metales, vamos a escoger aquí metal. Observe que puedo decir que aquí es aluminio, pero podría yo escoger algún otro tipo de metal, por ejemplo cobre. A su vez, el acabado puede ser pulido, satinado o bruñido. Observe la diferencia. Vamos a poner satinado. Y inclusive, dependiendo del material escogido a crear o a editar, aparecen características muy particulares. Por ejemplo, aquí aparece el pátina, que sería la mezcla del bronce o el cobre con algunos otros elementos químicos que pueden causarle modificaciones en su textura, en su color o en su apariencia debido a la oxidación o algunos otros efectos. Por tanto, la edición, la modificación de materiales se realiza, decimos, con el editor de materiales y estos se integran a los dibujos o a las librerías personalizadas con las que deseemos trabajar.